el gran apagón mundial. Aunque el llamado proyecto Blackout o apagón mundial viene comentándose en los medios desde hace un par de años, en las últimas semanas ha dejado de ser solo un tema de sitios de conspiraciones para pasar a los titulares internacionales y para convertirse en una preocupación mundial. Pero, ¿qué sabemos del posible apagón mundial? ¿Podría ocurrir pronto? ¿A quién podría afectar? ¿Se refiere a un apagón causado por tormentas solares o por algo más? ¿Qué es el apagón mundial? Durante las últimas semanas se ha extendido el rumor de un posible apagón mundial. Incluso algunos políticos han dado instrucciones en diversas poblaciones en caso de que un evento así suceda. Primero, cabe destacar que aunque se habla de un apagón como tal, y aunque es poco probable que ocurra, sí puede ser posible en países europeos, en zonas específicas donde el evento podría causar muchos problemas económicos y sociales. De acuerdo a Antonio Turiel, investigador del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, habló con News Diario sobre el tema. Turiel dijo que las especulaciones han surgido debido a que hay escasez de gas en varios países europeos. Turiel dijo: cuando se habla del gran apagón, hay un riesgo real. Es posible que se produzca una descompensación muy grande a gran escala, a nivel europeo y que todo colapse. Los últimos años, cada vez que hay una descompensación, se utilizan sistemas eléctricos de centrales grandes que puedan entrar y salir de manera fácil, es decir, las centrales térmicas. Pero ahora, vamos justos de gas y el precio está subiendo, nos estamos quedando sin una herramienta importante para la compensación. Turiel agregó que cada vez que se hace una de esas compensaciones, se gasta mucho más gas, y este es un factor que causa más preocupación a los gobiernos del viejo continente. Sin embargo, Turiel reconoce que este tema no es nuevo, pero que ha saltado a los titulares debido a la falta de gas y la subida de precios, que es lo que ha preocupado a los gobiernos. Turiel también dijo que aunque un apagón puede afectar a Europa, España no sería afectado debido a posee muy pocos puntos de conexión con Europa. ¿Cuándo podría ocurrir el apagón mundial? Según se ha informado en el medio Antena 3, diversos expertos creen que el evento podría ocurrir en los próximos 5 años. Aunque dar una fecha es especulación, lo que se sabe es que países como Suiza han instado a su población a prepararse en caso de un apagón durante el invierno de este año. Cabe resaltar que esto es un acto de prevención y no necesariamente un apagón podría ocurrir en invierno. Se sabe que varios gobiernos han empezado a gestionar planes de contingencia en caso ocurra el no deseado evento. Turiel dijo al respecto: esto es un problema serio y real, estamos hablando de 3 países importantes que están dando la voz de alarma. Las razones de un poco probable pero posible apagón generalizado tiene que ver sobre todo con la inestabilidad eléctrica que está ocasionando la falta de gas. ¿Qué países se están preparando para un apagón mundial? El primer país en expresar su preocupación ha sido Austria. Esta nación no ha descartado la posibilidad de que un apagón pueda afectar a Europa, al menos durante varios días. Como indica el diario El País, la ministra de Defensa de Austria, Claudia Tanner, dijo en un comunicado: la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo ocurrirá. Caracas y amplias regiones de Venezuela volvieron a quedar a oscuras al final de este lunes por un nuevo apagón masivo, vinculado según el gobierno del presidente Nicolás Maduro con un ataque electromagnético. La falla dejó sin electricidad a gran parte de Caracas desde las 4 de la tarde y afectó los servicios de transporte, el suministro de agua potable y las comunicaciones telefónicas. Medios y ciudadanos en redes sociales reportaron cortes en todos los estados del país. Más de 2 horas después, en un comunicado el gobierno culpó de la falla a un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, región en el sur de Venezuela donde está la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume el país. El texto leído por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en la televisora estatal BTV, reconoció la magnitud del corte como un evento nacional. Horas más tarde, Maduro denunció en un tuit un nuevo ataque criminal. Siento indignación. No se hicieron los correctivos necesarios y es más de lo mismo. Cuidado si este corte no es peor que los anteriores, dijo a la AFP Uri Marguere, de 36 años, tras salir de su oficina en el este de Caracas. Rodríguez dijo que el gobierno trabajaba para restituir el servicio eléctrico en el menor lapso posible y que se activaron mecanismos para garantizar servicios como suministro de agua y transporte y mantener las calles seguras.
Pero entrada la noche, un manto negro cubría la capital venezolana, sus calles vacías y apenas alumbradas por los faroles de los pocos automóviles que pasaban. A principios de marzo, un gigantesco apagón paralizó a Caracas y el resto de los 23 estados de Venezuela durante una semana, derivando en graves fallas de los servicios de agua y telecomunicaciones, y obligando a suspender la jornada laboral y las clases. La atención hospitalaria también se vio afectada por ese incidente y otro más que se registró días después. La oposición denunció entonces una veintena de muertes por problemas en la atención en centros médicos. Con el apagón de este lunes, los semáforos quedaron fuera de servicio en Caracas, lo que generó grandes embotellamientos. Al tiempo que ríos de personas caminaban por las aceras ante el cierre de estaciones del neurálgico servicio de metro. El gobierno del presidente Nicolás Maduro atribuyó el apagón de marzo a ataques terroristas contra la central hidroeléctrica de Guri, estado Bolívar, Sur, que genera 80% de la electricidad que consume el país, y culpó a la oposición y a Estados Unidos. En abril se registró otro corte que dejó a oscuras a gran parte del territorio, prolongándose por unas horas. Destruyeron el sistema eléctrico. Los apagones son habituales en Venezuela, en especial en la zona occidental. El gobierno suele achacarlos a sabotajes, mientras que la oposición y especialistas lo responsabilizan por falta de inversión en infraestructura, impericia y corrupción en medio de una grave crisis económica. Intentaron esconder la tragedia con racionamientos en todo el país, pero el fracaso es evidente. Destruyeron el sistema eléctrico y no tienen respuestas, reaccionó en Twitter este lunes el líder opositor Juan Guaidó, jefe del parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países. Guaidó renovó llamados a protestar en una sesión callejera que la mayoría legislativa realizará este martes en una plaza de Caracas. Más temprano, tras denuncias de Venezuela sobre una nueva incursión de un avión de inteligencia de Estados Unidos en espacio aéreo venezolano, el líder chavista Diosdado Cabello vinculó ese tipo de incidentes con los apagones de marzo. De acuerdo con el gobierno socialista, 78 violaciones de aeronaves estadounidenses al espacio aéreo venezolano se han registrado en 2019. Comercios cerrados. Comercios cerrados eran una escena común a finales de la tarde este lunes, pues la falta de electricidad impide usar datáfonos para cobro con tarjetas de débito y crédito. Las tarjetas son fundamentales en Venezuela debido a la escasez de dinero en efectivo por la rápida pérdida de valor de los billetes frente a la devaluación de la moneda local, el bolívar, y la hiperinflación. Tengo hambre, quiero comer y no hay dónde pasar la tarjeta, dijo a la AFP Hernán Montalvo, quejándose de no tener efectivo ni para comprar un perro caliente. Pese a los señalamientos de sabotajes, Maduro destituyó a quien fuera ministro de Energía Eléctrica en marzo, Luis Mota Domínguez. Su sustituto, Igor Gavidia, duró poco, y el mandatario nombró en junio a un nuevo encargado de esa cartera, Freddy Brito. A finales de junio, Estados Unidos impuso sanciones a Mota y a otro allegado de Maduro acusados de lavado de dinero y sobornos. Se ha informado que las Fuerzas Armadas de Austria crearon un vídeo para mostrar a los austríacos cómo debían prepararse ante el gran apagón con el objetivo de alertar del riesgo de un posible corte de suministro energético en los próximos 5 años, y que ha desencadenado distintas teorías en medios y redes sociales. Otro de los países que ha expresado su alerta es Alemania. Se ha informado que la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia para Catástrofes de Alemania ha iniciado una campaña similar a la de Austria, para prepararse ante un evento como tal. Según Turiel, se espera que en los siguientes días otros países inicien estrategias similares. Uno de esos países podría ser Francia, indica. Otros investigadores también se han referido a un posible apagón mundial, pero causado por tormentas solares. Justamente hace unas semanas un informe alertó sobre la posibilidad de que un llamado apocalipsis de Internet ocurra debido a una tormenta geomagnética.